Vamos a seguir con el problema 3.20, el problema propuesto del Felder, que nos va contando ciertas sustancias sólidas llamadas compuestos hidratados contienen proporciones moleculares bien definidas de agua unida a otra especie, que a menudo es una sal. Por ejemplo, el sulfato de calcio dihidratado, cuyo nombre común es yeso, tiene 2 moles de agua por mol de sulfato de calcio. Asimismo, se puede decir que un mol de yeso consta de un mol de sulfato de calcio y 2 moles de agua. El agua que contiene tales sustancias en forma molecular unidas de manera covalente se denomina agua de hidratación. En un cristalizador se forma yeso sólido que sale de la unidad como un lodo. Se refiere al lodo como una suspensión de partículas sólidas en un líquido, formado por partículas de yeso sólido suspendidas en una solución acuosa de sulfato de calcio. El lodo fluye del cristalizador a un filtro en el cual se recolectan las partículas como una torta de filtración. Dicha torta contiene 95% en peso de yodo sólido y el resto de una solución de sulfato de calcio que se alimenta a un secador del cual se extrae toda el agua, incluyendo el agua de hidratación de los cristales, para dar sulfato de calcio anhidro, es decir, libre de agua como producto. Un diagrama de flujo y los datos importantes del proceso aparecen a continuación. Por un lado tenemos que el contenido del lodo que sale del cristalizador es de 0,35 kilogramos de yeso por litro de lodo. El contenido de sulfato de calcio en el líquido del lodo es de 0,209 gramos de sulfato de calcio por cada 100 gramos de agua. Las gravedades específicas del yeso es de 2,32 y de las soluciones diluidas es de 1,05. Tenemos el diagrama de flujo y vamos a mirar primero el proceso y luego vamos a ver qué es lo que nos va pidiendo. Tenemos que una solución inicial ingresa a un cristalizador. Del cristalizador sale el lodo y en el filtro se separan tanto el filtrado como la torta de filtración. Luego, esa torta de filtración pasa a un secador, el cual se saca toda el agua y deja al sulfato de calcio de manera anhidra. Le saca todo el agua, incluyendo el agua de hidratación. A ver, podemos volver a representar el proceso en este segundo diagrama. Tenemos como unidades el cristalizador, tenemos el filtro y tenemos el secador. ¿Qué ingresa al proceso? Al proceso ingresa una solución que tiene una cierta concentración. A esa solución la voy a llamar solución 1. ¿Qué contiene esa solución 1? Por un lado contiene sulfato de calcio y por otro lado, lógicamente, contiene agua. Una solución inicial de sulfato de calcio. El cristalizador, como su nombre dice, producen cristales. Es decir, las salidas del cristalizador van a ser, por un lado, los cristales. Estos cristales constan de sulfato de calcio dihidratado. Y por otro lado, sigue conteniendo una solución. A esta solución le voy a llamar solución 2. Que contiene esta solución y de nuevo contiene sulfato de calcio y agua. A ver, ¿qué ocurre en el cristalizador? En el cristalizador ingresa una solución con una concentración inicial de sulfato de calcio, pero a esa solución yo le estoy extrayendo en gran medida cristales de sulfato de calcio. Por lo tanto, la solución remanente, que sigue conteniendo sulfato de calcio y agua, tendrá sulfato de calcio pero en una medida mucho menor, puesto que de una solución relativamente concentrada estoy extrayendo soluto. Soluto hidratado, pero bueno, soluto al fin. Y la solución remanente, la solución que queda, contiene también cantidades de soluto, pero en una proporción mucho más diluida, puesto que se fue extrayendo debido a la operación de cristalización. Ahora, en la salida del cristalizador, en esta corriente de acá,
¿Qué tenemos? Tenemos sólido con mucho líquido, con mucha solución que no me interesa recuperar. Entonces, por eso justamente es el que lo sometemos a un filtro. El filtro, ¿qué es lo que va a hacer? Va a extraer toda la parte líquida que pueda. Tal es así que las salidas del filtro son, por un lado, la parte líquida. Consta de una solución. A esta le llamo solución 3, que tiene sulfato de calcio y tiene agua. La idea del filtro es que la mayoría de la solución, la mayoría de la parte líquida, pueda sacarse, dejando una de las corrientes totalmente líquida como una solución de sulfato de calcio y otras de las corrientes, es decir, la corriente que pasa a la siguiente etapa, con todos los cristales. Cristales que a priori van a ser sulfato de calcio dihidratado, pero la separación no es perfecta. Es decir, este sólido que está saliendo en esta corriente de aquí queda como un sólido empapado. Un sólido empapado no de agua, sino de solución. O sea que en esta corriente, además de tener los cristales, tenemos otra solución. A esta solución le voy a llamar solución 4, cuyos componentes de nuevo son sulfato de calcio en forma acuosa y agua. De esta manera. Y ya para una separación final, ¿qué es lo que ingresa al secador? Ingresan los cristales, ingresa el sulfato de calcio en la solución y el agua, que sería el solvente de la solución. A ver, si nos ponemos a pensar, son dos sustancias las que ingresan, en dos estados de agregación, pero dos sustancias, sulfato de calcio y agua. ¿Qué es lo que hace el secador? Separa absolutamente toda el agua. Separa el agua, ya sea el solvente de la solución, que la llamamos solución 4, y también el agua de hidratación de los cristales. Entonces, las salidas del secador serían, por un lado, agua, seguramente en forma de vapor, puesto que se necesita calentar esto para poder separar, y por otro lado, sulfato de calcio, ya anhidro y en forma sólida. Entonces, para el proceso en general, lo que tengo inicialmente es una solución de sulfato de calcio. De esa solución de sulfato de calcio, lo que nosotros queremos es recuperar sulfato de calcio, anhidro. Entonces, se lo mete a un primer proceso de cristalización, a una primera etapa de cristalización, en donde la mayoría de lo que es sulfato de calcio, no todo, la mayoría pasa a un estado sólido. Pero la forma estable de cristalizar aparentemente es la de hidratada. Entonces, en la salida del cristalizador tenemos parte del soluto que cristalizó en forma de hidratada y una solución remanente. La solución remanente, como dijimos, va a estar mucho más diluida que la solución de entrada. La solución 2 está mucho más diluida que la solución 1. Ahora, esa parte líquida molesta, entonces hay que sacar por lo menos en la mayor medida. ¿Y cómo se hace eso? A través de un filtro. Un filtro funciona, dicho mal y rápido, como un colador, en donde salen por un lado, acá, la solución 3, que es mucha solución, mucho líquido de sulfato de calcio y agua, y por otro lado salen por un lado los cristales empapados de una solución que también contienen sulfato de calcio y agua. Ese sólido empapado se introduce al secador, en donde sí ya se produce una separación definitiva, logrando las condiciones adecuadas de temperatura de el sulfato de calcio anhidro y sólido por un lado, y el agua que seguramente por las características de la etapa sale como forma de vapor, seguramente por las temperaturas que se están alcanzando. A esta mezcla de cristales y esta solución, es decir, a la mezcla de la salida del cristalizador, es lo que al problema se está refiriendo como lodo. Y al sólido empapado que sale del filtro, es decir, a esto de acá, a los cristales más el poquitito de solución que llevan con ellos,
es lo que el problema se está refiriendo como torta de filtración. Así. Ahora, poniéndolo a todo esto en términos de variables que podemos calcular, yo podría decir que aquí ingresa una masa de solución 1. Luego, a la salida del cristalizador salen los cristales formados propiamente dicho. Puedo decir que esto tiene una masa MC, va a ser masa, no flujo, de cristales formados. Y lo puedo llamar acá una masa de solución 2. Esta va a ser básicamente la nomenclatura que vamos a estar utilizando o la forma de marcar un diagrama de flujo cuando vayamos resolviendo los problemas en los demás capítulos. Luego, que sale del filtro, sale una solución 3, a la cual le voy a asignar una masa de solución 3, y salen los cristales. Pero fíjense que la misma cantidad de cristal que ingresó acá está saliendo por acá. Entonces, si a la entrada del filtro tengo una masa MC de cristales, a la salida también puedo poner que tengo una masa MC de cristales. A la vez, tengo una masa de solución 4 voy a poner acá para que se note mejor, en la salida del filtro, que es el líquido que empapa al cristal en la torta de filtración. Luego, todo eso se separa en una masa de agua y le voy a poner, qué sé yo, una masa de sólido anhidro, masa de sólido, así. Bueno, ¿qué va preguntando el problema? Por un lado, explicar en forma breve y con las propias palabras las funciones de las tres unidades, cristalizador, filtro y secador. Bueno, el cristalizador lo que hace es agarrar la solución concentrada, agarrar parte de su soluto, volverlo sólido y salen como, o sea, en la corriente de salida, los cristales formados más la solución diluida. El filtro lo que hace es extraer de la mezcla todo el líquido que sea posible y el secador separa al final el sulfato de calcio y el vapor de agua. Luego, tomando como base un litro de lodo que sale del cristalizador, calcular la masa y el volumen de yeso sólido, la masa del sulfato de calcio en el yeso y la masa del sulfato de calcio en la solución líquida. Vamos a mirar cómo podemos poner esto en función a lo que nos pide el problema. Lo que me pide en la parte B es que tome como base de cálculo un litro de lodo. Me pide la masa de lodo. No, a ver, la masa de yeso en el lodo. Masa y volumen de yeso sólido. Entonces, me está pidiendo, por un lado, fíjense que le llamé MC a la masa de yeso. Entonces me está pidiendo que halle cuánto vale MC. También me pide que halle qué volumen está ocupando ese yeso. ¿Qué más? La masa de sulfato de calcio en el yeso. En el yeso de esa corriente. Entonces, acá voy a anotar la masa de sulfato de calcio en MC, en la masa de los cristales. Y la masa de sulfato de calcio en la solución líquida. Entonces, la masa de sulfato de calcio en la solución líquida que acompaña a los cristales en este lodo es MS2, o sea que me está pidiendo cuánto sulfato de calcio hay en MS2. Por un lado. Por otro lado, en la parte C te pide el porcentaje de recuperación del sulfato de calcio. El porcentaje de sulfato de calcio total precipitado más disuelto que sale del cristalizador y se recupera como anhidro. Es decir, para la parte C, de todo el sulfato de calcio que se introdujo al proceso, que es el mismo que el que sale por acá, porque fíjense que el cristalizador tiene una sola entrada y una sola salida, de todo ese sulfato de calcio, ¿cuánto se recuperó acá? ¿Cuánto se pudo extraer? ¿Cuál es el rendimiento de la operación en sí? Entonces, acá lo que está pidiendo es el porcentaje de recuperación, el cual lo define como una fracción entre la masa del sulfato de calcio, anhidro sólido,
y la masa del sulfato de calcio total. Vamos a ir viendo cómo hallar cada una de las cosas que va pidiendo el problema. A ver, como base de cálculo, repito, me dice que use 1 litro de lodo. Y como comentario adicional, me cuenta que la cantidad de sólidos en el lodo es de 0,35 kilos de yeso por litro de lodo. Entonces ahí yo ya tengo la cantidad de sólidos, ya tengo la cantidad de yeso. Porque a ver, si existen 0,35 kilogramos de yeso por cada litro de lodo, y mi base de cálculo es 1 litro de lodo, tenemos que son 0,35 kilogramos de lodo contenido en esa corriente. Y esto es la masa de los cristales. O sea, esto de acá. En 1 litro de todo esto hay 0,35 kilos de esto. Entonces la masa de los cristales ya es directamente 0,35 kilos para una base de cálculo de 1 litro de lodo. ¿Qué más? ¿Cuánto volumen ocupa este lodo? Y tenemos que la gravedad específica del lodo es de 2,32. Entonces, acá lo que podemos decir es para el volumen de los cristales, 0,35 kilogramos de yeso, perdón, este es yeso, no es lodo, 0,35 kilogramos de yeso, tal que 1 litro de yeso tengan de masa 2,32, que es su gravedad específica, kilogramos de yeso. Entonces, esto va con esto y nos queda que el lodo tiene 0,15 litros de yeso. De esta manera. Entonces, con eso queda respondida esta parte de acá. ¿Cuánto sulfato de calcio hay en la masa de los cristales? Y a ver, considerando que la fórmula química es sulfato de calcio dihidratado, lo que podemos decir es que el calcio pesa 40, el azufre pesa 32, hay 4 moléculas de oxígeno, 4 átomos de oxígeno, y hay 2 moléculas de agua. Entonces, todo esto es el peso molecular del sulfato de calcio dihidratado, que son 172 gramos. 172 gramos de yeso. Y si nos fijamos, hasta acá es el sulfato de calcio anhidro. Entonces tenemos 136 gramos de sulfato de calcio anhidro. Son 136 gramos de sulfato de calcio anhidro por cada 172 gramos de yeso. Pero lo que tenemos para hallar la masa del sulfato de calcio son 0,35 kilogramos de yeso. La relación gramos de sulfato de calcio por gramos de yeso es la misma que la relación kilogramos de sulfato de calcio por kilogramos de yeso. Entonces acá podemos decir también que existen 136 kilogramos de sulfato de calcio por cada 172 kilogramos de yeso. Entonces, acá podemos decir que existen 0,277 kilogramos de sulfato de calcio por cada 0,35 kilogramos de yeso por cada 0,15 litros de yeso por cada 1 litro de lodo. Entonces, este está. ¿Qué más? La masa del sulfato de calcio en la solución 2. Y a ver, vamos a buscar cuánto tenemos de solución 2. Por un lado tenemos que en total hay 1 litro de lodo. Y de este 1 litro, 0,15 litros corresponden al yeso. Entonces, el resto será el volumen de la solución 2. Entonces, aquí, el volumen de la solución 2 será de 1 litro, que era
el correspondiente a todo el lodo, menos 0,15 litros correspondiente al yeso. O sea que tenemos 0,85 litros de solución 2. Tenemos como dato las gravedades específicas de todas las soluciones, que es de 1,05, es decir, 1,05 kilogramos por litro. Entonces, si acá ponemos que 1,05 kilogramos de solución 2 hay por litro de solución 2, entonces acá nos queda que tenemos 0,89 kilogramos de solución 2 por cada litro de lodo. Esto sería en realidad la masa de la solución 2, lo que al final le llamamos, ¿verdad? Acá hay que tener en cuenta lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre lo que hace el cristalizador y lo que hace el filtro? El cristalizador extrae una parte del soluto. Por lo tanto, la concentración de sulfato de calcio disminuye respecto a la concentración de entrada. Sin embargo, ¿qué hace el filtro? Y si nosotros pensamos, al filtro ingresa un sólido y mucho líquido. Lo único que hace el filtro es separar esa gran masa de líquido en dos partes. Una, la corriente filtrada, que contiene mucho líquido de una solución, y como segunda parte, el líquido remanente en el sólido empapado, que contiene poca solución. Pero el filtro no hace absolutamente nada para cambiar la concentración de las soluciones. Lo único que hace es agarrar una gran masa de solución y dice, esta parte sale por el filtrado, esta parte le empapa el sólido. No existe una separación entre los componentes de la solución. Simplemente existe una separación física entre dos partes de la misma solución. Por lo tanto, la concentración de la solución 2 que se divide en una solución 3 y en una solución 4 son iguales. Las tres soluciones tienen la misma concentración porque el lodo lo único que hace es separar a la solución 2 en la solución 3 y la solución 4. Cosa que no pasa, repito, en el cristalizador porque en el cristalizador se está extrayendo parte del soluto. ¿Por qué menciono esto? Porque en este dato tenemos el contenido del sulfato de calcio en el líquido del lodo. En el líquido del lodo existen 0,209 gramos de sulfato de calcio por cada 100 gramos de agua. Esa sería una especie de concentración o por lo menos una relación entre las masas de los componentes, pero es válida tanto para la solución 2, para la solución 3 y para la solución 4. A ver, si nosotros tenemos en MS2 0,209 gramos de sulfato de calcio por cada 100 gramos de agua, entonces, si acá sumamos esto, tendríamos 100,209 gramos de solución y podemos decir que tenemos 0,209 gramos de sulfato de calcio por cada 100,209 gramos de solución. Y esto me relaciona la cantidad de sulfato de calcio anhidro con la cantidad de solución. Lo que yo tengo hasta este punto del cálculo es la cantidad de solución, pero lo que quiero es la cantidad de sulfato de calcio anhidro. La relación entre gramos y gramos es la misma que la relación kilogramos-kilogramos. Entonces, acá simplemente podría escribir kilogramos y acá también kilogramos de S2. Si a esto lo multiplico por los 0,89 kilogramos de S2, obtengo la cantidad de sulfato de calcio que existe en la solución que acompaña los cristales a la salida del cristalizador. Tenemos 1,86 por 10 a la menos 3 kilogramos de sulfato de calcio. Así. Entonces, con eso también queda respondido esto. Luego, ¿qué masa se obtiene del sulfato de calcio
anhidro. Y bueno, y sí, del sulfato de calcio anhidro. La pregunta también es, ¿de dónde viene esta masa de sulfato de calcio? Esta masa de sulfato de calcio viene, por un lado, de los cristales y por otro lado, de la solución 4, porque la solución 4 también tiene sulfato de calcio. Entonces, vamos a ir calculando por partes. Por un lado, el contenido total del sulfato de calcio y por otro lado, el contenido recuperado de sulfato de calcio. Vamos primero por el sulfato de calcio que se encuentra en la torta, que es el mismo sulfato de calcio que está saliendo por aquí, porque en la corriente de arriba solamente hay agua. Entonces, voy a hacer acá. Por un lado, sulfato de calcio en la torta. ¿De dónde proviene? Primero proviene de los cristales. Entonces, si vemos los cristales, cosa que ya hallamos, existen 0,277 kilogramos de sulfato de calcio. Este dato lo extrajimos de acá, acá, de acá. Extrajimos el dato. ¿Qué más? ¿Cuánto sulfato de calcio hay en MS4? Lo primero que podríamos hacer es hallar MS4. El problema da una relación que nos dice que la torta contiene 95% en peso de yeso sólido. Es decir, de todo lo que sale en la torta, 95% en peso es yeso y por lo tanto 5% es solución. Podemos usar una relación parecida a la que hicimos hace rato para hallar MS4. Vamos a tener que por cada 95 kilogramos de yeso existen 100 kilogramos de corriente total, pero 5 kilogramos de solución. MS4 sería. Ahora, a eso lo habría que multiplicar por 0,35 kilogramos de yeso, que tenía que ver con la base de cálculo adoptada. MS4, así como está, o la masa de la solución 4, nos da 0,018 kilogramos de solución 4. ¿Cuánto sulfato de calcio existe en esta solución? Y como dijimos, la relación o la composición de la solución 2, de la solución 3 y de la solución 4 es exactamente la misma. Por lo tanto, yo podría tomar también este dato de acá, que me habla de la solución del lodo, pero tiene la misma composición que la solución en la torta. O sea, la masa de sulfato de calcio en la solución 4 vendría dada por 0,018 kilogramos en la solución 4 por 0,209 kilogramos de sulfato de calcio por cada 100,209 kilogramos de solución 4. Este va con este. Entonces, tenemos que en la solución 4 hay 3,8 por 10 a la menos 5 kilogramos de sulfato de calcio. A partir de acá, podemos decir de nuevo que este sulfato de calcio, esta masa del sólido anhidro, proviene de los cristales y de lo que había en la solución. Entonces, la suma de las dos masas que acabo de hallar es simplemente la masa del sólido anhidro. 0,277 más 3,8 por 10 a la menos 5. Si lo dejo con 3 decimales, esto no hace diferencia, es muy pequeño, entonces lo dejo en 0,277 kilogramos de sulfato de calcio. De esta forma. Ahora, ¿cuánto es el sulfato de calcio total? El sulfato de calcio total, el que ingresa en la solución 1, es el mismo sulfato de calcio total que tengo en la corriente de salida del cristalizador. El cristalizador tiene una sola corriente de salida.
tiene sulfato de calcio en los cristales y tiene sulfato de calcio en la solución 2. Y esos dos datos ya hallamos. A ver, tenemos que en los cristales existen 0,277 kilogramos de sulfato de calcio y en la solución 2 existen 1,86 por 10 a la menos 3 kilogramos de sulfato de calcio. Entonces, para el lodo, que es el que tiene todo el sulfato de calcio que ingresa al proceso, tenemos la masa de sulfato de calcio en el lodo viene siendo igual a la masa en los cristales más la masa en la solución del lodo. Y esto nos da 0,279 kilogramos de sulfato de calcio. Así. Y para saber el porcentaje de recuperación es simplemente dividir la masa de sulfato de calcio recuperada entre la masa del sulfato de calcio que ingresa al proceso. Esto expresado en términos de porcentaje nos da un 99,3% de recuperación. Es una recuperación bastante alta. En los valores normales estarían allá por los 40-60%, pero les cuento que se podría llegar a una recuperación del 100%. O sea, modificando este proceso, y les dejo a ustedes que me digan cómo, modificando este proceso original se puede obtener una recuperación del 100% de sulfato de calcio. Los problemas van a ir hasta acá. En el siguiente video vamos a continuar con la parte teórica de esta unidad.